Buenas tardes. Quisiera volver a tomar el tema de, bueno, los salarios de los obispos, ¿no? Argentinos, porque he visto un artículo en internet que me pareció importante comentar y también algo, el tema de la educación en Argentina, ¿no? Subsidiada. Pero antes quisiera leerte un párrafo del Evangelio, a ver si lo puedo leer. Bien, este es el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Que es tomado de la lectura de hoy del Evangelio, eh, en la misa, ¿no? Y voy a ver si lo puedo leer bien porque es letra muy chica. Es interesante porque habla de la enseñanza, ¿no? Habla de digamos, perspectiva, por así decir, educadora del apostolado cristiano, ¿sí? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos, ¿eh? Había mucha gente que acudía a Jesús. Y, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero los vieron marcharse, los fieles seguidores de Jesús, los vieron marcharse, y muchos se dieron cuenta y fueron enseguida al lugar donde iban ellos, ¿sí? A pie, de todas las ciudades, dice. Bueno, dice, iban corriendo, ¿no? A encontrar a Jesús, porque iban a descansar, pero la gente lo siguió. Y bueno, después cuando entonces y ellos se fueron a la barca, ¿no? A un lugar para descansar, pero los vieron marcharse, como dije, y muchos, como digo, se dieron cuenta y fueron allá corriendo, donde ya iban ellos. Entonces, llegaron antes que ellos, inclusive a donde iban. Y al descender, al desembarcar Jesús de la barca, vio mucha gente, ¿no? Y sintió compasión de ellos, porque estaban
como ovejas que no tienen pastor. Y se compadecía, ¿no?, de ellos y les enseñaba muchas cosas. Les enseñaba muchas cosas. Y de pronto se hizo tarde, ¿no es cierto? Llegó la hora undécima, creo que dice acá. Una hora avanzada. Y bueno, fue el momento en que los discípulos le dicen a Jesús, mira, es una hora avanzada. Y la gente puede deshidratarse porque estuvieron todo el día escuchando a Jesús, no tenían mucho para comer, no habían llevado, no habían previsto, ¿no? Y ves cuando ahí le dice, ¿no?, que, acá o en otro lugar le dicen, denle ustedes de comer, entonces multiplican los panes y todo eso. Pero fíjate cómo Jesús decía que Jesús enseñaba, ¿no? Los apóstoles enseñaban, contaban a Jesús todo lo que habían enseñado, venían a Jesús y le contaban que le iba bien con el apostolado. Y entonces Jesús, como estaban un poco cansados, los llevan a descansar un poco en lugar aparte, ¿no? Podían descansar un poco tranquilos. Pero no, se dieron cuenta, entonces fueron corriendo hasta donde iba Jesús, porque adivinaron dónde iba a desembarcar, y se juntó mucha gente, o sea que no pudieron descansar. No obstante, Jesús les enseñó muchas cosas, se quedó largo tiempo enseñándoles. Esa es la tarea de Jesús y de los apóstoles, enseñar mucho, enseñar constantemente, ¿sabes? Predicar y enseñar es casi lo mismo, ¿viste? Pero la predicación tiene que ser una verdadera enseñanza y la verdadera enseñanza debería ser una verdadera predicación también, ¿no es cierto? Así que, ¿qué es la predicación? Es transmitir a la gente, infundirle en el alma, ¿no?, por medio de la palabra, ¿no?, las nociones fundamentales del cristianismo, que van acompañadas de la gracia. Cuando la gente escucha con un oído atento y escucha la palabra de Dios con devoción, es como dejarse abarcar por la gracia divina, ¿sabes? O sea, pero fíjate cómo Jesús, a pesar de que estaban hambrientos y con ganas de cansar, no obstante siguieron todo un día, ¿no?, muchas horas trabajando y predicando Jesús, enseñando a la gente. Y eso es lo que hizo durante toda su vida pública Jesús, enseñar. Enseñaba todo tipo de nociones teológicas, ¿no es cierto?, en forma de parábola, de cuento, ¿no?, pero de todas las formas posibles, pero es la doctrina más suculenta que puede recibir una persona, porque no hay nada superior a la enseñanza de la caridad, porque en el fondo lo que son maneras distintas de explicar la caridad, ¿no? Cómo se practica la caridad a Dios, hacia Dios y hacia el prójimo. Y lo cual implica, ¿no?, trabajo, disciplina, organización, ¿sí?, trabajo en equipo, saber trabajar en equipo, tener un respeto delicado por el prójimo, un sumo respeto por los demás. Y eso te lo quise contar porque ahora vamos a hablar de un tema de los obispos. Nuevamente parece que hay un artículo en el cual un sacerdote, el padre Javier Olivera Ravazzi, que tiene un canal de YouTube, que es un youtuber conocido. Bueno, el padre en este caso tiene, por una parte, en su página de internet, introdujo un artículo en el que tiene una entrevista, ¿no?, en la cual figura una entrevista a un señor que se llama Ricardo Bach de Chazal, ¿sí?, tucumano. Es un señor que tiene 6 hijos, bueno, es católico, es profesor, y entonces este hombre parece que conoce, que estudió por lo menos el tema del artículo 2 de la Constitución Nacional, el tema del desarrollo de los obispos y los privilegios que tiene la Iglesia Católica en Argentina, y unas cosas me parecen ciertas, otras me parece que no son tan ciertas, pero el asunto es que me pareció un poco digamos, no concordante con toda la verdad, ¿sabes? Porque yo te voy a explicar, si Dios quiere, ahora cómo
se desarrolla, ¿no?, la entrevista, y inclusive estar en ese artículo que el padre publica, ¿no?, por entrevista, también hay un video en el cual el sacerdote, el padre Javier Olivera Rabasi, entrevista al señor, como dije, jurista Ricardo Bach de Chazal, ¿sí? Bien. Bueno, el sitio de internet del paro y el canal de YouTube se llama Que no te la cuenten. Bueno, el artículo dice: es sabido que el artículo 2 de la Constitución Nacional exige al Estado Federal el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. Bueno, no dice que exige, ¿no? Simplemente dice que sostiene el culto, ¿eh? Y porque no te aclara si es el sostenimiento moral, ¿no? El sostenimiento de decir, bueno, yo creo, sostengo la fe católica, creo en el catolicismo, o también el hecho de sostener significa ayudar económicamente, o quizás las dos cosas, ¿no es cierto? Pero tenemos que analizar muy bien esto, como yo ya lo comenté en otra oportunidad. A mí me pareció lisa y llanamente que habría que eliminar este artículo de la Constitución porque es confuso. Todavía nadie sabe a ciencia cierta qué quiere significar, fíjate vos. Si nadie sabe a ciencia cierta qué quiere significar, quiere decir que hay algo que no quedó bien aclarado desde el principio en la Constitución, ¿sabes? Por lo demás, vuelvo a repetir, 9 palabras. El Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico, romano. Ya con eso quiere decir que el Estado tiene que ayudar a la Iglesia. Que si me tienen que arreglar un templo, que si me tienen que pagar un salario, entonces todo está bien, está relacionado con el artículo 2. Así es muy fácil, ¿no? Tiene que haber toda una argumentación desarrollada, no pruebas, de que hay una deuda, supongamos. Pero si hubiera una deuda, tampoco tiene que estar en la Constitución, de ninguna manera, ¿no es cierto? Porque si no, parecería que toda la vigencia de la Constitución, si tiene vigencia durante 3 siglos tienen que dar a la Iglesia, no sé, tal o cual cantidad, porque ni siquiera no dice cantidad, no dice nada, no dice ninguna fundamentación. Esto es insólito, ¿entendés? Entonces habría que quitar este artículo. Y después si la Iglesia Católica quiere reclamar algo al Estado, bueno, pues que lo haga por medio de los tribunales, ¿entendés? Eso no habría ningún problema. Pero lo que ocurre es que hay tantas, digamos, cuestiones a considerar cuando analizamos la historia, por ejemplo, que primero que tenemos que conocer muy bien la historia y conocerla de una manera ecuánime, ¿viste? No ver, digamos, lo que nosotros queremos ver de la historia, ¿no? Y obviar lo que no podemos obviar, ¿sabes? Porque hay gente que en un artículo otro que leí que había un comentarista laico, ¿no?, que decía que hasta el 1822 la Iglesia se mantenía por sí misma, lo cual es totalmente absurdo, insólito, y es sorprendente porque la Iglesia siempre recibió ayudas inmensas del Estado, de diversas maneras, ¿comprendés? De diversas maneras. Acá, en Europa y en muchos lugares, ¿sabes? Bien. Por eso a veces, digamos, con respecto al tema del artículo 2, que a veces lo quieren relacionar también con el tema de la época de Rivadavia, que quedaban en deuda con la Iglesia Católica, porque les hicieron expropiaciones. No, eso hay que estudiarlo muy despacio. Yo ya lo analicé, digamos, comentando a un historiador argentino muy prestigioso, que conoce muchísimo, casi como nadie, de la historia argentina. Y entonces ya está todo aclarado, eso ya está todo bien aclarado, no hace falta, digamos, seguir insistiendo con estas cuestiones después de 200 años. Ya es hora de que nosotros, digamos, nos pongamos a ver cuáles son los problemas que tenemos que solucionar, actuales, ¿no es cierto? Que son muchísimos. Hay que hacer reformas en la Iglesia Católica que si no se realizan, no hay ninguna plata del mundo que va a reemplazar la reforma que necesita la Iglesia Católica, ningún dinero del mundo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, mirá,
entre otros argumentos, en el diálogo que tiene el padre con el señor Bach de Chazal, Ricardo, bueno, le dice, entre otras cosas, que el Estado le debe a la Iglesia Católica el hecho de que le expropió 300 manzanas de la zona de Recoleta, ¿sabes? 300 manzanas. Bueno, vos sabés que yo saqué una cuentita respecto de lo que podrían costar esas 300 manzanas. ¿Viste? A un precio de, suponete, $2.300 el metro cuadrado, como cuesta ahora, no, 2.500 supongamos en la zona de Recoleta, ¿sí? Aproximadamente, ¿no es cierto? El metro cuadrado, bueno, una manzana son 7, digamos, son varios millones de dólares, ¿sabes? Una manzana sola. Y ¿sabías que 300 manzanas equivalen a 7.500 millones de dólares? Lo revisé bien, lo repasé bien. Si lo voy a repasar nuevamente luego, para estar bien seguro, ¿sabes? Pero es mucho, mucho dinero. 7.500 millones de dólares, ¿sabes? Porque vos fíjate, solamente con multiplicar 2.300 dólares por 100 metros, que es una hectárea solamente, una manzana que es una hectárea, bueno, eso te da un número muy grande, te da varios millones de dólares, ¿sabes? Y si después lo multiplicas por 300, sí te puede dar 7.500 millones de dólares. Lo cual equivale, ¿sabes a cuánto? En pesos, a 10 billones, con B larga, 10 billones 762.500 millones de pesos argentinos. Con lo cual la iglesia tiene para vivir 100 años, digo, exagerando un poco, ¿no? O sea, está bien. Supongamos que el Estado le dice, hace la cuenta acá y le da a la Iglesia Católica 7.500 millones de dólares o 10.000 billones de pesos. Bueno, fíjate que por más plata que le den, los sacerdotes y el clero tienen que estar bien preparados, ¿no te parece? Para poder, y tienen que tener suficientes sacerdotes. No puede la Iglesia Católica invertir en empresas y vivir de dividendos de las empresas, ¿entendés? O comprar bonos de aquí, de allá, de este tipo, el otro. Porque la Iglesia Católica vive de la predicación diaria. ¿No es cierto? Vive de la predicación de cada día la Iglesia Católica. No vive de rentas, no puede vivir de rentas. O digamos, y para entender lo que es el dinero, ¿no? Fíjate que la Iglesia Católica no está creciendo mucho en patrimonio hoy en día, no estamos abriendo parroquias, templos nuevos, quizás al contrario, tenemos muchos templos que van envejeciendo y algunos necesitan reparación y durante mucho tiempo nadie se ocupó de nada, aparentemente, pero claro, porque quizás no había dinero, pero digamos, por eso insisto con la reforma, ¿sabes? Insisto con la reforma. Y también, como te digo, podríamos tener en cuenta lo que pasa con Alemania, que es un país que recibe inmensas cantidades de dinero todos los meses del Estado alemán y para muchísimas cosas, y sin embargo está cerrando las parroquias de a miles, de a cientos y va a cerrar de a miles ahora. Entonces hay un problema profundo en Alemania y en toda la Iglesia Católica, que es un problema de fe, ¿sabes? El problema de la Iglesia Católica fundamentalmente es un problema de fe, de coherencia de lo que creemos con lo que practicamos y inclusive a veces de la falta de congruencia, ¿no? De nuestro deseo de ser católicos con el hecho de que no pensamos como católicos, ¿sabes? Y el alma tiene profundidades, ¿no? En las que entran todo tipo de digamos, ¿cómo te puedo decir? Todo tipo de opiniones nuestras, no propias de lo que es la vida católica, el magisterio de la Iglesia. Entonces, cada uno de nosotros se hace una idea del magisterio de la Iglesia. Pero hay muchos que piensan que está bien el divorcio. Hay muchos que está bien, piensan que está bien que los hospitales públicos sean lugares de muerte. No lo ven como algo terrible, no lo ven como algo abominable. Muchos piensan, quizás más de la mitad de los católicos piensan que el matrimonio homosexual no es para criticarlo tanto, ¿no? Se puede aceptar.
No se puede aceptar el matrimonio gay, el matrimonio homosexual. Ni siquiera la unión civil entre dos hombres o dos mujeres, ¿sabes? Y podemos seguir con la educación sexual. Muchísimos católicos están de acuerdo con la educación sexual. Entonces, el problema más profundo de la Iglesia Católica no es la falta de dinero, ¿sabes? No es la falta de dinero, es la falta de fe. Y la falta de una fe coherente con la doctrina inserta en el magisterio de la Iglesia Católica, el magisterio tradicional, el verdadero, porque si no existe esa coherencia, estamos predicando mal, ¿entendés? Y si predicamos mal, estamos permitiendo que los espíritus malos, los demonios, en cierta manera, que se filtren en la sociedad y creen todo tipo de maldades, ¿no es cierto? En nombre quizás de un cierto, hasta de un cierto catolicismo. ¿Entendés? Por ejemplo, un ejemplo extremo, el presidente Macron en Francia consiguió que el derecho al aborto esté incluido en la Constitución como un derecho fundamental, ¿sabes? Y hay varios presidentes católicos que de católicos no tienen casi nada, ¿sabes? Pero además que hacen mucho mal con las leyes que proponen y que promulgan, ¿no? Junto con los legisladores, ¿comprendés? Entonces hay un problema profundo acá de que tenemos que ser más coherentes, más fieles a la verdadera doctrina, conocerla bien, amarla, abrazar la doctrina y predicarla. Porque si no predicamos, no enseñamos y creemos mal y no nos importa que la gente crea mal, pues te das cuenta, el dinero no va a servir para mucho. No va a servir para mucho. En Alemania, además, cientos de miles de alemanes dejan de pertenecer a la Iglesia Católica cada año. Y los protestantes también lo mismo. Entonces yo a veces yo iba y tenía que leerte el artículo y comentarte, pero de entrada quizás tendría que decirte, no pensemos tanto en qué pasó en el siglo XIX, en el siglo XX, lo que pasa ahora. ¿Hemos pensado en reformar la Iglesia Católica? ¿Hemos pensado en hacer la parroquia más receptiva de los laicos? ¿Hemos pensado en formar mejor a los niños, a los jóvenes? ¿Hemos pensado en dejar de pedir a la gente dinero por los sacramentos? Lo cual me da lástima tener que repetirlo, pero me duele mucho. Y fíjate, si nosotros nos damos gratis las cosas, es probable que el Estado también se sienta con derecho a cobrarte la atención en el hospital público, o en si se le ocurriera, o a dar subsidios a las escuelas, porque no, porque sí, digamos, porque la escuela no tiene que ser gratuita totalmente, ¿no? Están subsidiando escuelas que son pagas, entonces le dan dinero a los que tienen dinero. Y le niegan el dinero a los que van a las escuelas públicas, siendo que entonces la escuela pública está relegada a un sector de la sociedad que es el más pobre y está empobrecida la educación pública. Cuando tenemos un ejemplo súper maravilloso que es Finlandia y Suecia también, con un sistema educativo que tienen que es igualitario para todo el mundo, que es gratuito y que además en Finlandia le pagan las comidas y además le pagan el material de estudio a los chicos. Entonces esa es la idea que tenemos que poner en práctica en Argentina. No pedir a la gente dinero por un casamiento, que el casamiento hay que darlo más gratis que nunca, porque la gente no se casa, ¿sabes? Más gratis que nunca tenemos que darlo. Desde el primer día del cristianismo había que darlo más gratis que nunca, pero ahora tenemos todavía más razones para darlo gratis, ¿sabes? La gente no se quiere casar, la gente quizás no quiere bautizar a un niño porque le piden unos cuantos pesos. Y eso es un daño muy grande que se hace la misma sociedad. Si la Iglesia Católica no se comporta como una entidad, ¿viste?
que simplemente por estar fundada por nuestro Señor Jesucristo, que dio todo gratis, que no te cobró ningún milagro, no te cobró ningún servicio, se quedaba hasta altas horas enseñando a la muchedumbre y no pidió dinero. ¿A quién le iba a pedir dinero Jesús? Si la gente se iba a dar espontáneamente como lo hizo, y de todo corazón, y felicísima de ayudarlo. Ahora, si Jesús hubiera pedido solamente un centavo o sugerido, ya no sería Dios, no sería Dios para nada. Y no podía ser el fundador de la Iglesia Católica. Con solo sugerir un centavo Jesús, ¿sabes? A los apóstoles los mandó sin nada para predicar. No lleven ni siquiera 2 túnicas, les decía. Y cuando volvieron de predicar, ¿no? Al poco tiempo de haber ido a predicar, Jesús les recuerda, ¿no? Che, cuando lo mandé en aquella oportunidad a predicar, ¿no? Y no llevaron ni esto, ni aquello, ni lo otro. ¿Les faltó algo? No nos faltó nada. O sea que eso es una clara muestra de que la providencia de Dios, la ayuda providente de Dios existe, y existe en una manera esplendorosa, ¿viste? Una manera sobreabundante, ¿sabes? Por ejemplo, el padre Javier, yo te estoy mezclando cosas que iba a decir, tenía un orden pero lo cambié. El padre Javier, hablando en el video con este señor, dice... sí, porque hay parroquias que reciben más aportes que otras, porque tienen gente de más dinero, y entonces los sacerdotes eligen esa parroquia. Pero el padre no aclaró que está muy mal elegir esas parroquias. No podemos elegir una parroquia porque hay más entrada de dinero, de ninguna manera. Y después el padre dio un ejemplo después dijo también que y hay parroquias que no te alcanzan ni siquiera para un platito de sopa. Eso no es así. Me gustaría que el padre Rabasi pregunte bien en las parroquias, ¿no? Porque si hubiera una parroquia que no tiene ni para un platito de sopa, bueno, que se fije quizás cómo trabajaron, cómo es el trabajo, cómo están organizados, A veces realmente se puede decir así, pero en la capital federal, ¿qué pasa eso? ¿De Argentina? En una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y supongamos en una villa, la gente no le entrega un platito de sopa, seguro que sí, seguro que la gente es generosa. O sea, no podemos decir, porque estaríamos diciendo que lo que dice Jesús es mentira. No lleven nada y prediquen. Porque también les dijo, no ande pensando qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Porque todas esas cosas se ocupan los paganos, no los católicos tenemos que ocuparnos de eso. El día de mañana tiene bastante con su afán. ¿Para qué preocuparos por el día de mañana? El mañana se preocupará por sí mismo, dice, ¿no? Y además fue todavía más elocuente, ¿no? Cuando dijo que y todo el que deja casa, hermanos, padre, madre, hacienda por mí, recibirá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. ¿Quién paga más que todo esto que dice Jesús? En cualquier obra o institución que haya en el mundo. Aunque también esto, digamos, tendría que valer también para los laicos, ¿no es cierto? No tienen por qué haber dejado el mundo. El que trabaja con espíritu así, con espíritu evangélico, seguramente que las familias cristianas también tienen su providencia, ¿no? Su ayuda providente de Dios, sin lugar a dudas. Entonces, no se puede decir, me parece, que un platito de sopa, no. El padre Javier yo creo que tiene muchos seguidores y enseña temas de catecismo, a uno los enseñan bien, yo no escuché mucho al padre, ¿no? Pero de vez en cuando veía algo y veía que el padre sí explicaba bien algunas cosas.
Pero por eso te digo, el alma humana tiene una profundidad tremenda, ¿no? Hay muchísimos espacios en el alma, en la cual tenemos muchos casilleros bien perfectamente, digamos, ocupados por la verdad de la vida, ¿no? Y también puede haber casilleros en los cuales tenemos alguna idea que tenemos que corregir, ¿sabes? Porque no quiere decir que estemos completamente, tengamos la verdad de todo, ¿no? En el corazón. Porque sí, aceptamos la doctrina, creemos en el Evangelio, creemos en los mandamientos, creemos en el catecismo, pero hay ¿cómo te diría? Hay una manera de entender la religión que, más que nada hoy en día, tiene incorporados hoy la moral católica muchos aspectos, ¿viste? Por ejemplo, el tema del matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, la unión civil, la fecundación in vitro, la educación sexual. Estas son cuestiones que no existían antes. La moralidad del anticonceptivo, ¿no? El respeto por la vida naciente, la vida concebida en el seno materno. El hecho de tenemos que tratar temas también que no parecen muy morales, pero la lactancia materna tenemos que tratarla. Las mujeres tienen la obligación moral de darle lactancia materna al niño, de alimentarlo con su leche materna, por lo que estuve estudiando. No puede una mamá, creo que no debería mamá darle la leche, digamos, del supermercado, en lugar de darle la leche esa que es una panacea, que tiene, me parece a mí, ¿no? Que sabemos que está probado que es muchísimo mejor. A mí me parece que tenemos que asombrarnos más de lo que nos asombramos, de lo que es la lactancia materna y de la importancia que tiene para el chico, porque no es lo mismo para nada que la leche comprada, ¿no? Entonces, y también el tema de la nodriza, como he comentado, hay muchísimas cuestiones que tenemos que tener en cuenta los católicos, el número de hijos, la cantidad de hijos que tiene que tener una mujer. Si es digamos, lícito a la mujer, bueno, tiene 4 hijos, bueno, tomar un poquito de los anticonceptivos para que no le venga un 5.º hijo. No es lícito para la mujer. Entonces habrá que reformar la sociedad, resetear nuestra vida social y todas las costumbres que tenemos, para adaptarlas al Evangelio, no adaptar el Evangelio a nuestros caprichos, a nuestra manera de entender la vida, ¿sabes? Bueno, yo te puedo leer el artículo, a ver un poco, voy leyendo un poco. Bueno, se refiere a que hubo, digamos, políticos de la época, en el siglo XIX, que discutían, ¿no?, el tema de la postura que tiene que tener respecto de la confesionalidad católica, si el Estado debe sostener a la Iglesia Católica o no, si deben estar bien separados el Estado y la Iglesia. Y bueno, entonces hay muchos, ¿no? Próceres, podríamos decir también, por ejemplo, Jerónimo Cortés Funes, ¿qué opinan del tema, no? Urquiza, Derqui, Félix Frías, bueno, varios políticos de esa época. Algunos eran más católicos, otros no, pero ¿sabes qué pasa? Pero lo que predomina ahí es una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de consentimiento entre todos los políticos, por la Iglesia, por supuesto, que está de acuerdo, en que haya no una separación total, sino una separación, pero que con una cierta, digamos, cooperación entre ambas sociedades perfectas, ¿sabes? Y los católicos invocan lo que dice León XIII, en la encíclica Immortale Dei, ¿sí? O lo que pudo haber dicho Pío XI en la otra encíclica. Pero antes, fíjate que antes del siglo XIX no se sabe de que hayan hablado de que
de que las sociedades perfectas tienen que, entre esas sociedades perfectas tiene que haber una suerte de cooperación. No sé, esto yo por lo que veo, ¿no? Y voy a seguir buscando, pero si quiero que lo hubiera escuchado, lo hubiera sabido, si ya en el siglo 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, bueno, si ya hubo algunos documentos de la Iglesia en el cual se refieren a que tiene que haber una cierta cooperación, ¿no? Que no puede ser una división tajante la que existe entre la sociedad perfecta Iglesia y la sociedad perfecta Estado, ¿sabes? Bien, ahora, pero vamos a ver, mi opinión personal es esta. Tenemos que rever la validez, y esto te lo digo con mucho respeto y sabiendo que es el Papa el que lo dijo, ¿no? Así como fue Pío XI, que escribió en la encíclica Divini Ilum Magistri, y ya dije en más de una ocasión que me parece errado lo que dijo, cuando se refiere a que tiene que haber una cooperación del Estado económica con las escuelas privadas. Y no te mencionan que las privadas tienen que ser católicas o cristianas. No, a cualquier escuela privada. Igual que en Immortale Dei, la Immortale Dei no se refiere a las escuelas, pero sí dice que hay veces que coinciden ambas sociedades, porque como se trata del mismo hombre, ¿no? Suponete a la misma mujer también, que son ciudadanos que pertenecen tanto al Estado como a la Iglesia, es lógico que haya una cierta cooperación en algunos temas. Pero vos fíjate, hay una cooperación económica que es la principal que se da actualmente en la sociedad y que viene ya de muchas décadas, que es la que tiene que ver con la educación, ¿sabes? Porque más allá de la educación puede ser la cooperación con la cofradía, el Estado español o el ayuntamiento de Bilbao, suponete, a un lugar donde hay cofradías, ¿no? Que en Semana Santa, viste, hacen ese tipo ¿cómo te digo? Es más un espectáculo que un acto religioso, viste. Son actos religiosos que parecen de tipo casi peregrinación, que se hace unas pocas cuadras dentro de la ciudad. Entonces tienen una vestimenta especial, ¿no? Singular, no atractiva, pero no es que lo hacen por un profundo sentimiento religioso solamente, sino también porque reciben subsidio del Estado, esas cofradías, y con ese dinero, bueno, compran los trajes, preparan todo, y durante el año van preparando todo eso. Es como la misma preparación que hacen para el carnaval los paganos, por así decir, en Brasil, en otro lugar. Bueno, ellos van preparando esos pequeños desfiles, ¿no? de los cofrades, ¿no? Y mucha gente dice que ya no tiene mucho sentido, pero además, como reciben dinero del Estado, algunos ayudas, entonces se convierte en un despropósito, ¿sabes? Ya se desvirtúa como te digo, la intención pura simplemente de mostrarle al mundo cómo practican la religión los españoles, los cofrades, los miembros de una cofradía. ¿Viste? Porque, fíjate, si estudiamos un poquito cómo está la religiosidad en España, prácticamente no existe. Lo que existe en España es, o cómo se convirtió en España, en una especie de desierto. Es una zona cada día más desértica la española en el país, porque hay pueblos que están casi vacíos por falta de habitantes. La natalidad bajó de una manera dramatiquísima, ¿sí? Y es algo que no lo están enfrentando, no están todavía encarando esa tarea de revertir eso. Y siguen hablando de todo tipo de cosas, pero como en Argentina muchas veces hablamos de cualquier cosa menos de lo que tenemos que hablar para resolver la economía, para resolver los temas de la sociedad, ¿no? Los temas más profundos, que la solución de los cuales es la que va a dar origen a todas las demás soluciones. Hay soluciones que son primeras que otras, están en primer lugar, ¿no? Y entonces, bueno, tiene una discusión, pero ¿sabes qué pasa? La mayoría de estos señores, consciente, está de acuerdo con que haya una cierta cooperación con la Iglesia. ¿Sabes por qué? Con la Iglesia sí. Porque en ese momento el Estado, en cierta manera, estaba cooptado, por así decirlo, de una manera, por ¿cómo te diría? La autoridad inmensa que tenía la Iglesia, ¿no? La inmensa, ¿cómo te digo?, influencia que tenía, ¿no?
sobre el Estado. Había demasiada influencia sobre el Estado, a tal punto que, bueno, se llegaba a estar de acuerdo con darle ayudas económicas a la Iglesia. Y entonces esa cantidad, esa sucesión de siglos en la cual la Iglesia fue recibiendo un regalo de terreno, regalo del Estado, entrega gratuita de predios, como siempre sucedió. Y entonces, bueno, llega un momento en que algún que otro católico se puede sentir, digamos, ofendido si de pronto el Estado dice, bueno, la Iglesia tiene muchísimas propiedades en España, como por ejemplo, creo que fue en el siglo XIX, y bueno, no, vamos a expropiarles unas cuantas tierras porque es demasiado lo que tenían demasiado, ¿sabes? Y eso crea un problema para los gobernantes civiles, porque si tienen tierras y no las utilizan, no están pagando impuestos, no están trabajando como corresponde, ¿sabes? Y si las trabajan como corresponde y se dedican a juntar dinero, como juntaban tanto dinero que terminaban siendo prestamistas del Estado, de la Iglesia Católica, y eso es una deformación de lo que debe ser una institución religiosa, ¿comprendés? La función de la Iglesia Católica tiene que ser 100% predicar y enseñar, y celebrar los sacramentos, ¿sabes? No es dedicarse a los negocios. Puede tener a una, no sé, pero puede haber instituciones manejadas por laicos, diría por laicos, que se dedican a hacer obras que son, digamos, de cierta manera independientes de la vida del clero. El clero no tiene que estar involucrado en administrar, trabajar, gerenciar, ¿no? En la administración de propiedades o de empresas, o de un dinero grande que tiene porque entonces terminaría siendo el obispo alguien que se pasa el día administrando dinero, ¿no? Y bueno, deja de lado su principalísima misión, que era de enseñar al pueblo, ¿no? De pastorear a la diócesis de la cual está a cargo, de ocuparse de los fieles, de formar a los niños, los jóvenes, y bien que es una tarea que no le deja lugar para poder dedicarse a administrar. Por eso están también en la Iglesia Católica los laicos para ayudar al párroco y hacer todo lo que sea tiene que ver con lo administrativo, ¿viste? Después el párroco sí, el de una parroquia o el obispo de la diócesis, bueno, puede dar unos lineamientos, ¿no es cierto? Para los cuales también es bueno que el obispo o el padre párroco, bueno, que cuenten digamos, con la aprobación de un consejo de asuntos económicos, ¿comprendés? De modo que todo se haga de manera, en cierta manera, colegiada, no que sea siempre una sola persona la que decide todo, ¿viste? Y por supuesto que haya transparencia, que haya publicidad de lo que se recibe, de lo que se gasta en la parroquia, en el obispado, que haya mucho conocimiento de la gente, de modo que todo se haga, digamos, de una manera perfecta, ¿sabes? De una manera que no deja lugar a las picardías y a la cortela, ¿sabes? Que puede suceder en los obispados y también en las parroquias. Por eso te digo, inclusive, viste, Irigoyen y Perón dieron en sus discursos, daban explicaciones respecto de que por qué estaba bien que supongamos que haya que ayudar a la Iglesia Católica por parte del Estado, porque la Iglesia Católica cumple una función importantísima, enseñar, ¿sí? Digamos, de crear esa cultura, esa idiosincrasia cristiana que tenemos que tener para que todo se desarrolle de una manera armónica, y llena de caridad, no llena de fraternidad. Pero hay veces que lamentablemente no se produjo ese ambiente, ¿viste? Digamos, ese estar imbuida la sociedad de cristianismo. Porque había intereses, a veces había intereses materiales que se oponen a la práctica, digamos, sencilla, ¿no? Simple, humilde, generosa,
servicial, ¿no? Bueno, con la predicación, con la enseñanza, ¿eh? Con la guía espiritual de la gente, con la asesoría a los grupos católicos, ¿sabes? Enviando un buen asesoramiento. Entonces, el mundo necesita líderes cristianos, ¿viste? Y en Argentina, me acuerdo que una vez, tocando yo en la vacunación, tuve que hacer un cursillo en la Casa Central, porque cambiaban los sistemas de trabajo y todo el mundo tenía que hacer un cursillo, ¿no? Y me acuerdo que un funcionario me decía, pero esto te digo hace, no sé, 40 años, increíble, bueno, y me decía que en Argentina lo que hay es falta de liderazgo, falta de liderazgo. Y fíjate que faltan líderes, en Argentina no tenemos buenos líderes, en el ámbito político, por ejemplo. Ni siquiera en la economía, tenemos economistas, pero parecería que no aciertan muchos de los que son, de los que han trabajado en los gobiernos con respecto a cómo mejorar la economía, que es muy sencillo, si lo estudiamos como debiéramos, si lo tomamos con la simpleza, con la sencillez de alma que tiene que tener un cristiano, ¿sabes? Y no contaminamos la economía con ideologías liberales, libertarias, socialistas, populistas. Porque para muchos hay economistas para quienes vale más la doctrina que quieren, que siguen, digamos, de las cuales son seguidores, no la ideología política, ¿no? Que los mismos, digamos, ¿cómo te puedo decir?, preceptos de la macroeconomía, ¿sabes? O sea, la macroeconomía tiene nociones, tiene ciertos preceptos, por decirlo de alguna manera, que hay que respetar, que son razonamientos simples y sencillos. Pero si vos eso lo complicás mezclándolo con una ideología liberal, por ejemplo, y vas a ser macana, vas a terminar, digamos, dejando a muchos pobres en la miseria. Y vas a impedir el progreso de mucha gente, Bueno, acá hay una pequeña anécdota, ¿no? Y bueno, te digo, en una ocasión tuve que ir al TEDEM, ¿no? Que se hace una vez por año, en el cual van a la catedral los obispos, se ve el presidente, los ministros, ¿no? Y va, digamos, y la misa la celebra que se hace el arzobispo, o el acto, el TEDEM, el acto religioso. Y cuando estaba entrando vio que no había, en el lugar donde está el agua bendita, no había agua bendita. Entonces le pregunta, ¿no?, a un sacerdote, o a Monsieur Duprat, que era el arzobispo. Y no había, ¿no? Y entonces se fueron a buscar el agua bendita para poner, ¿no? Y cuando estaban al rato, ¿no?, cuando estaban solos, le explicó el arzobispo a Hipólito Yrigoyen que dice, la costumbre heredada de la tradición hispana de ofrecer agua bendita al mandatario antes de ingresar a la iglesia, es que por otra parte todo el mundo utiliza el agua bendita. En tal lugar la gente moja la mano en el agua bendita, se hace la señal de la cruz. Eso es muy común en todos lados. Pero bueno, decía, esa costumbre de ofrecer agua bendita a todo el mundo, no solamente al mandatario, fue dejada de lado en la catedral para evitar el desaire de los presidentes de la oligarquía frívola, imbuida de positivismo y relativismo. Fíjate cómo están, digamos, ¿qué te puedo decir?, perjudicados interiormente en su intelecto por el positivismo, el relativismo, el pensamiento oligárquico. Y entonces, por ese motivo, porque el desaire, para evitar el desaire de los presidentes o de algún político, no sé qué tipo de desaire, porque ¿qué pasa? Ponen agua bendita, que los iban a insultar, les iban a despreciar de alguna manera. Me parece que no, pero de todos modos, aun cuando pueda tomarlo como un desaire, no se puede dejar de poner agua bendita porque al señor presidente no, porque al señorito que va
a la TEDEM, entonces no le gusta, ¿no? Tiene que estar el agua bendita. Y si el hombre se queja, se le explica, mire, si usted no quiere, no utilice el agua bendita, pero no moleste a lo que quiera, no nos pida que no pongamos el agua bendita. Me parece que, no sé si fue todo tan así, pero fíjate cómo en este caso parecería que fueron funcionales a un obispo, ¿no? Digamos, la sociedad de la catedral, con el capricho que podrían tener a un político, ¿sabes? Y no se puede ser funcional a cuestiones como esta, ¿eh? Porque eso puede ser, digamos, una muestra de que, bueno, que podría haber otro tipo de transigencia con los políticos que pueden perjudicar a toda la Iglesia Católica o a toda la ciudadanía argentina, ¿sabes? Desde el punto de vista de los civiles, que aportan sus impuestos. Entonces, inclusive Juan Perón explicó que, bueno, que sí, está bien, pero ¿sabes qué? Había mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Todavía la Iglesia tenía una influencia tan grande que la gente no se cuestionaba, ¿viste? Digamos, la conveniencia o la no conveniencia, ¿viste? Inclusive la moralidad o no moralidad. Aunque sea una moralidad pequeña, de poca importancia, pero es moralidad al fin, ¿sí? Actualmente, fíjate que lo que está sucediendo en el mundo no es que, digamos, me parece notar a mí, no es que, ¿cómo te puedo decir? Viste que yo te dije, ¿no? que una vez que tenemos dos sociedades perfectas, una que es la Iglesia Católica y otra completamente separada que es el Estado, y que no se tienen que juntar porque es allí donde se producen todos los cortocircuitos y desequilibrios monetarios y espirituales y bueno, y decadencia de las dos sociedades perfectas. Bueno, pero por eso te digo, eso sucedió con la educación, con la cantidad de subsidios que se están dando. Vos sabés que además había ocasiones en que esas dos circunferencias se juntaban mucho, en la Edad Media, por ejemplo, cuando sucedía que, bueno, que los reyes tenían demasiada influencia sobre la Iglesia Católica, Algunos, había ocasiones en que elegían los obispos, tenían mucha influencia en la elección de obispos, y al mismo tiempo la Iglesia recibía favores grandes de los reyes. Entonces, es como que la Iglesia Católica muchas veces permitió que avance el poder real, real sí, sobre la Iglesia. Y otras ocasiones en que la Iglesia también se aprovechó un poquito, ¿no? de que avanzó sobre el Estado por el hecho de que hubo sacerdotes que eran legisladores, obispos, también puede haber sido legislador, no obispo, y hubo un obispo que sea el gobernante de la ciudad, supongamos, también pudo haber habido. Entonces, fíjate que por más que hubo esas irregularidades, o cuando el Estado recaudaba el diezmo para la Iglesia Católica, que el diezmo quedó probado y súper comprobado que era pernicioso para la Iglesia Católica y para el Estado. ¿Entendés? Si hubiera sido bueno, hoy mismo estaríamos pidiendo todos que haya el diezmo nuevamente, y no, los agricultores no querrían para nada, ¿viste? Y todo el mundo también. Así que todo lo que es un impuesto impositivo, que te lo imponen, no es católico, no es católico para nada. Por eso en Alemania están renunciando más de 200.000 alemanes todos los años, porque les obligan a pagar el impuesto eclesiástico. Les obligan a que le descuenten de los impuestos que pagan un porcentaje que es más alto de todo el mundo, además, y de los 15 países aproximadamente que tienen impuesto eclesiástico, y no se pueden quejar, no pueden, la única manera que tienen es apostatar de la Iglesia Católica, es decir, como renunciar a ser católico, aunque muchos de ellos quizás lo hacen solamente para no pagar, y después practican la religión de alguna manera, pero esa manera extorsiva de pedirle dinero no es católica. Y el Papa Francisco autorizó en su momento que el Estado alemán imponga el cobro, ¿sí? El cobro obligatorio, ¿no?, de ese impuesto. Por eso me parece que sería bueno que la Santa Sede
deje de permitirle al Estado alemán, le diga al Estado alemán que deje de insistir a los laicos para que se les descuente el impuesto eclesiástico, porque es algo que no pueden digamos, no le es lícito a la Iglesia Católica, según mi parecer, ¿entendés? Y la Iglesia Católica mejoraría mucho si en Alemania se hicieran otras reformas que tienen que hacer también. Entonces, pero por eso te digo, ¿qué sucedió? Si vos estudias bien el tema de separación tajante entre dos sociedades o una cierta participación, porque inclusive estaba diciendo el señor Bach de Casal que el hecho de que sea una división tajante, bueno, puede significar algo malo, ¿no? Algo pernicioso. Lo dijo con otras palabras, pero que lo tengo por acá, ¿entendés? Y no puede, no. ¿Por qué? A ver, porque fíjate, la misma historia está demostrando lo siguiente. Si la Iglesia Católica y el Estado se juntaron muchas veces, como se han juntado, y en España muchísimo, y en Italia también, que por eso en Italia le llamaban el nacional cristianismo, que si te lo digo en términos más barriales, el cristofascismo, que eso te lo explica mejor el cristofascismo, porque te muestra que el cristianismo está fundido con el fascismo, en la época de Mussolini, como sucedió, y entonces llegó al punto de que los sacerdotes prometían lealtad a Benito Mussolini. Tenían que prometer lealtad y algunos no querían y no lo hicieron. ¿Te das cuenta de cómo? Y eso ya pasó, es una parte de la historia, un error que ya no va a volver a estar. Es muy difícil que un gobernante le pida a los sacerdotes que haga un juramento de lealtad a ese presidente, a ese líder político, ¿sabes? Es decir, todas son experiencias que van quedando atrás. ¿Y qué quiere decir que van quedando atrás? Que la iglesia, las dos sociedades van separándose del todo cada vez más, no juntándose cada vez más, ¿comprendés? La propensión es a que lleguen a la separación total, no que se vayan juntando más, ¿sabes? En cumplimiento con lo que pudo haber sugerido León XIII, que hay situaciones en las que las dos concurren a lo mismo, ¿no? Pero claro, pero yo te lo hago muy sencillo, como ya dije una vez, que el dinero esté separado, totalmente separado, porque si en la educación, cuando se juntó el dinero del Estado con el dinero particular, ¿no? O de la Iglesia Católica en la educación privada, que por lo demás el padre Javier Olivera Rabasi decía que se refería que existe educación pública, entregada por el Estado, enseñanza, ¿cómo es que le dicen? Enseñanza, enseñanza pública de forma estatal y enseñanza privada y enseñanza pública entregada por los privados, por las empresas privadas, por las escuelas privadas. Y no puede existir una enseñanza estatal, pública, otorgada por una empresa privada, porque eso es, yo ya lo dije, que a mí me parece que es simplemente una manera, digamos, una manera elegante de decirte que están bien los subsidios para las escuelas privadas, ¿sabes? No están bien los subsidios de las escuelas privadas. No se puede decir escuela estatal de gestión privada, escuela pública de gestión privada. No, o es gestión privada o es pública. No sé, ahí la juntás y ya vienen los problemas, ¿sabes? Porque también se puede convertir, fíjate, en una especie de negocio, ¿sabes? Una especie de comercio. Entonces, lo que prima, lo más importante en esa escuela no es la formación católica de los chicos,
porque no se produce la formación católica de los chicos, sino el hecho de que reciben dinero y con ese dinero que reciben de subsidios se han hecho buenos edificios los privados católicos, las escuelas católicas. Han aumentado la cantidad de edificios, y mientras que las escuelas públicas quedaron rezagadas, antiguas y no bien atendidas, ¿entendés? Es decir, se ha producido una injusticia muy grande. Será bueno que lo piensen los sacerdotes, los obispos, porque esta es una manera que no tan cristiana de entender cómo debe ser, digamos, cómo debe encararse la educación. Inclusive el señor Bach, en la entrevista que te comento, decía que, bueno, que en virtud también del derecho, ¿sí? Espera. De la justicia distributiva, como lo menciona también el Vaticano, ¿no? El Concilio, como lo menciona algunos documentos de la Iglesia. Justicia distributiva. Claro, el Estado tiene, suponete, 1.000 millones de pesos para la educación. Entonces, ¿quién necesita plata para educar? Las escuelas públicas necesitan. Entonces, dedica una parte, según si quiere practicar la justicia distributiva, según lo dicen algunos católicos, ¿no? Inclusive está incluido en algunos documentos de la Iglesia. Bueno, con ese criterio, entonces, tenemos tantas escuelas católicas, tantas escuelas protestantes, tantas escuelas judías y de otra religión. Entonces, bueno, le damos, hacemos una especie de prorrateo y le damos, suponete, 50 millones a la Iglesia Católica, 20 millones a 50 millones a las escuelas públicas, le damos 15 millones a la escuela católica, 10 millones a otras escuelas, tantos millones a la escuela judías. Pero ¿a vos te parece que está bien eso? E inclusive escuelas privadas que no son católicas, porque la distribución, la justicia distributiva tiene que ser para todas las escuelas privadas, no católicas. Porque además, si pidieran solamente para las escuelas católicas, parecería injusto, ¿no? Que sean las únicas. Ahora, no, inclusive para ellos, mayor justicia es que le den a todo el mundo subsidios. Porque inclusive dicen, el padre también decía, que el Estado se ahorra 40% de gastos por cada escuela católica, que la escuela católica cada escuela le ahorra mucho dinero por el hecho de que tiene menos gastos. Pero no es tan así. No, acá lo concreto es que los privados se quedan con un dinero que tendría que estar en la escuela pública, como puede ser en Finlandia, ¿entendés? En Finlandia o en Suecia, que todo va para la escuela pública. Todo va para la escuela pública. Y la escuela pública es la mejor del mundo, de Finlandia. ¿Sabes? Entonces, volviendo un poco al tema de que con el tiempo ya dejan las dos sociedades y dejan no es que se acercan más para colaborar más, no, se van dando cuenta de que tienen que separarse bien y con el tiempo estarán totalmente separadas, si no me equivoco, totalmente separadas, totalmente, con respecto al dinero. No va a haber un solo centavo que se va a juntar del Estado, que se va a juntar con la Iglesia para dar enseñanza en una escuela privada, sino que todo el dinero público va a estar en la escuela pública, ¿sí? Como hay una organización en Estados Unidos que lucha para que el Estado con el dinero para la educación lo aplique solamente a las escuelas públicas, y que se llama Public Schools, Public Funds, ¿no? O mejor dicho, Public Funds, Public Schools. ¿Sabes por qué? Porque quieren decir dinero público para la escuela pública, Public Funds, Public School. Y nada más, ni un centavo para Private Schools. No, porque eso ya es desvirtuar todo. ¿Y sabes cuándo uno conoce bien el tema ese, cuando te lo descubrís? Cuando escuchás lo que pasa con los vales vouchers en inglés, que se le da, que consiste en subsidiar también la escuela privada,
Pero en lugar de vos mandar, en lugar del Estado mandar dinero a la escuela para pagar a los profesores, supongamos, le da dinero a los padres para que con ese dinero los padres paguen una escuela privada, ¿comprendés? Es que es lo mismo, en lugar de mandar el dinero a la escuela, se lo mandan a los padres de alguna manera para que los padres lo redirijan el cheque a una escuela privada que le parezca que le sirve. Bueno, fue un fracaso. En Suecia está probado que fue un fracaso. Y en muchos lugares, creo que en Nueva Zelanda también, en Estados Unidos están discutiéndolo muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. Están demostrando que son segregadoras, que discriminan por los ingresos, que hay casos de corrupción, que están mal administradas, que tienen interés de lucro, no les importa mucho, ¿entendés? La buena educación. Y tenés montones de razones para darte cuenta de que cuando vos querés poner dinero público en la escuela privada, ahí estás arruinando todo. Arruinás la posibilidad de hacer buenas obras con esos impuestos que van a pagar la escuela pública, a la privada. Y arruinás la misma religión que acepta porque son varias quizás las religiones que a veces aceptan o reciben esos vouchers, porque claro, porque a la larga se desvirtúa la enseñanza religiosa, ¿sabes? Entonces, preguntémonos, ¿queremos realmente nosotros dar buena educación a las escuelas católicas para sacar buenos dirigentes que no tenemos, cada vez tenemos menos, que estamos arruinando, la sociedad está arruinando con políticos totalmente que parecen peor que ateos, por las leyes que están, digamos, promulgando? Tenemos que volver a tener legisladores católicos, entonces no conviene poner las fichas dentro de la Iglesia Católica para que el clero se dedique a la formación de los legisladores, de los políticos, de los funcionarios, creando, por ejemplo, una universidad de teología, que sea para que no esté, digamos, como a la que tienen ahora, que está dentro del seminario de Villa Devoto, donde estudian los seminaristas de la capital federal y algún otro lugar quizás. No, que esté en un lugar de la ciudad de Buenos Aires donde la Iglesia Católica pueda recibir a todo tipo de estudiantes, inclusive estudiantes que un día tienen intención de ingresar al seminario, tal vez, ¿no? Y me parece que podrían ser no mixtas, a mí me parece que sería mejor si fueran no mixtas las universidades. Y bueno, entonces en esas universidades se le provee al joven o al adulto inclusive una intensa formación religiosa que pueda servirle para que tenga un título de licenciado, ¿sabes? Porque el que te ofrezcan un título de licenciado es un hermoso acicate, ¿sabes? Porque te puede habilitar para dar formación religiosa también, como profesor. Y hoy en día hay muchos hombres que tienen 2 títulos, y mujeres inclusive también, universitarios. Y además, como te dije, uno se puede ir formando en teología desde muy pequeño, muy pequeño. Y aunque no des exámenes hasta los 17, 18 años, cuando tenés 18 años ya puedes dar 2 o 3 exámenes y lo vas a dar perfectamente bien porque conoces las materias de pe a pa, ¿sabes? Entonces, bueno, ya te digo, esas 2 sociedades perfectas, con el tiempo vas a ver que están completamente separadas. A mí me parece que no solamente fue un error el hecho de juntar dinero del Estado con dinero privado en las escuelas, sino que además que de los favores que le hacen a Estados Unidos a las empresas, a las universidades privadas, ¿viste? Que son no recomendables, muchos de la mayoría de las ayudas que le dan. Bueno, que digamos, el hecho solamente de cobrar, el hecho solamente de pedir un peso para educar a un chico, la educación pública ha demostrado ser en todo el mundo muy buena cuando no está, digamos, cuando está bien controlado el Congreso, cuando vos tenés una sociedad bien formada religiosamente. Pero si no la tenemos esa sociedad, no hay ningún lugar del mundo que va a reemplazar a la parroquia, a los profesores sacerdotes, a los teólogos bien formados, ¿no? A las monjas bien educadas teológicamente en las escuelas primarias y secundarias quizás también. Nada va a reemplazar al sacerdote.
El sacerdote es el primer formador de una comunidad. Y necesitamos sacerdotes que estén bien preparados, bien formados para que den una enseñanza profunda sobre teología, ¿sabes? De modo que el funcionario político, el economista, el ingeniero, el psicólogo, el médico, todos tengan clarísimamente bien entendido qué es lo que moralmente es bueno y qué es lo que moralmente es malo. Porque hoy en día parece que la Iglesia Católica no influye en nada. En la religión católica no tiene ninguna influencia en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Sociología, quizás Ciencias Sociales, en el mundo de la educación. Bueno. Además, el padre Javier inclusive decía que no es un privilegio, es una indemnización lo que le estaban dando a los obispos, aparentemente. Porque acá se refieren justamente también al tema del cobro del salario de los obispos, que lo cobraron durante un poco más de 40 años, ¿sabes? Y bueno, creo que no podemos seguir insistiendo con que bueno, que el artículo 2, que el Estado está en deuda con la Iglesia Católica. A mí me parece que, por ejemplo, en Alemania, con ese tema, que le está impidiendo al Estado solucionar el tema de los privilegios, eso puede seguir perjudicando mucho. El hecho de insistir con esas reclamaciones puede perjudicar muchísimo el trabajo de la Iglesia Católica, más de lo que está perjudicado, ¿no? Y que lo que tendríamos que hacer es ver ahora cómo está la Iglesia Católica ahora, qué transformaciones tienen que realizarse. ¿Viste? Y comenzar a recibir gente en las parroquias, en todas las instituciones católicas, para que venga una ola, ¿no?, de jóvenes que empiecen a formarse y que se conviertan en buenos líderes, ¿sabes? No hay otra manera en el mundo de formar a la juventud y a los adultos y a los niños también. Que bueno, que el sacerdote, como te digo, que se ponga al frente de la catequesis, ojalá que se ponga al frente de la catequesis el sacerdote, que el padre, que el sacerdote podamos tenerlo en algunas parroquias 2 horas durante el día, 4 horas durante el día, en distintos momentos, para poder decir, bueno, en estas parroquias hay un sacerdote que me puede confesar, o por lo menos, ¿entendés? Que a tal hora se puede ir, uno va a encontrar un sacerdote. Es importantísimo. La confesión es un tema fundamental, ¿sabes? Y entonces, tenemos que pensar, ¿no?, la Iglesia Católica, si realmente está manifestándose al mundo como Iglesia Católica. Vos sabés que en este artículo, ¿no?, que el señor Bach de Chazal, ¿por qué te hacía esa introducción respecto a lo que pensaban los políticos del siglo XIX, antes de la promulgación de la Constitución de 1853? Bueno, porque dio toda una base de explicaciones en la cual decía que el pueblo estaba de acuerdo con ayudar a la Iglesia Católica. Porque es así, porque también la Iglesia Católica, te repito, tuvo una influencia enorme, ¿no?, sobre los laicos. Los laicos, que es toda la población, ¿no?, que no son sacerdotes. Y entonces, por ejemplo, este señor menciona, ¿no?, Bach de Chazal, decía que, entre otras cosas, dio muchas opiniones. Juan Bautista Alberdi decía que la fórmula para jurar, ¿no?, el gobernante, dice,
juro que desempeñaré el cargo de presidente con lealtad y buena fe, que mi política será ajustada a las palabras y a las intenciones de la Constitución, que protegeré los intereses morales del país, todo bien hasta ahí, ¿no? Por el mantenimiento de la religión del Estado, por el mantenimiento de la religión del Estado, pero no, absurdo. O sea, en esto no coincido para nada con Comunista Alberdi, ¿entendés? Por eso fueron más sensatos lo que dijeron, ¿no? Los que sugirieron esa fórmula de juramento, que era más sensata, ¿viste? Entonces, por el mantenimiento de la religión del Estado y la tolerancia de las otras, como si las otras fueran de otra categoría, ¿no? Y fomentaré su progreso material, estimulando la inmigración, emprendiendo vías de comunicación y protegiendo la libertad de comercio, de la industria y del trabajo. Y si así no lo hiciera, Dios y la Confederación me lo demanden. O sea, había mayoría en Asamblea de los que estaban de acuerdo. Pero claro, por suerte no hubo mayoría en los que estuvieron de acuerdo con esta. Fueron prudentes también un poco los legisladores. Pero aún así, no debieron legislar el artículo 2. Y además este hombre decía, Chazal, que si la Constitución pide que el gobierno se ocupe de la conversión de los indios, ¿no? ¿Te acordás? Y que el presidente tiene que ser católico, como era aquel entonces, y que el artículo 2, ¿no? Entonces es como que había una cierta aceptación de una cierta confesionalidad del Estado. No tiene que haber ninguna confesionalidad del Estado, ni directa ni indirecta, ¿no es cierto? El asunto es que no se trata de que tenga que ser confesional o no confesional, ¿entendés? Católico o no católico. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejar a la iglesia que trabaje, no darle plata porque de esa manera quizás trabaja menos, y nosotros participar como católicos y rezar para que Dios ilumine a los sacerdotes, para que los santifique, rezar por los sacerdotes, que es mucho mejor que recemos por los sacerdotes, por la santificación de los sacerdotes, por la iluminación de los sacerdotes en todo sentido, ¿no? Que darle dinero a la Iglesia Católica, ¿sabes? Lo que más necesita la Iglesia Católica son oraciones, no dinero. Porque el dinero arruina muchas tareas, todas podríamos decir, ¿sabes? El dinero en forma de subsidio, ¿sabes? Por eso te digo que no tenemos que pensar en cómo pensaban los laicos de aquella época, porque no había mucha formación religiosa, inclusive como podríamos esperar, ¿viste? Mucho conocimiento de cómo debe ser la relación Iglesia-Estado. Y entonces, ¿qué te quiero decir? A ver, te lo digo ahora más claramente, si puedo. El hecho de que, ¿sí? El hecho de que León XIII haya dicho lo que dijo en el Immortale Dei, que si bien son sociedades perfectas las dos y el Estado y la Iglesia, y que tienen que colaborar una con otra en algunas situaciones que se juntan, los mismos intereses, bueno, eso es que tienen que juntar los mismos intereses, que puede haber un acercamiento entre las dos esferas. Bueno, ahí me parece que no fue correcto, ¿sabes? A mí, Carlos Ferrari, me parece que no fue correcta esa frase, que no fue muy feliz, ¿sabes? Y no digo que haya que sacarla, corregirla, bueno, a mí me gustaría muchas cosas, no lo puedo decir ahora, pero lo que sí me gustaría, y pido humildemente a toda la feligresía del mundo católica, que revean este pensamiento. Porque bueno, después de todo, si cometió un error León XIII, bueno, es posible, ¿no es cierto? Es posible. Somos todos, pasibles de errar, ¿sabes? Todos los hombres, por más que estemos en la Iglesia Católica y que seamos cardenales, obispos, sacerdotes, somos pasibles de cometer algún error. Por supuesto, si está bien formado el clérigo, es mucho menos propenso a equivocarse. Pero que se han cometido errores en la historia de la Iglesia Católica, ¿visto? Ahora te lo digo con mucho respeto, ¿sabes? Con mucha humildad, quiero decírtelo, y que lo piensen los clérigos, los laicos,
que se revea y que llegue, y si llega el caso, que se aclare, que se aclare y digamos, que no se ha comprobado, en la historia no ha comprobado que esa frase de León XIII haya sido, digamos, tan benéfica como pareció en su momento, ¿sabes? Porque si no, yo te sugiero también que si sos católico o inclusive político católico, educador católico, que con tus amigos, en tus ambientes donde estás, en los debates que puedes participar, o que participes si está el debate, o que propongas el debate de este tema, de si realmente es bueno para la Iglesia Católica y para el Estado Nacional de cada país, si es bueno que haya esa situación en la cual concurren las dos sociedades perfectas y que tiene que haber una cierta colaboración. El Papa León XIII no dijo en ningún momento que tiene que haber colaboración económica, ¿viste? Por lo tanto, bien podemos pensar que puede haber una colaboración a la que se refiere el Papa que no sea económica. Lo que ocurre es que muchos de nosotros, los católicos, lo entendemos, lo interpretamos como que tiene que haber una colaboración económica, ¿sabes? ¿Y sabes cuánto dinero se está aportando actualmente a la educación privada, de la cual mucha es católica, pero para toda la educación privada, de la cual mucha proporción es católica en el mundo? Mira, yo creo que llegaría fácilmente a 200.000 millones de euros o de dólares. Llamémoslo dólares si querés. 200.000 millones de dólares si juntás lo que los 6-7.000 millones de dólares o más en España, los varios miles de millones en Italia, los miles de millones en Alemania, los miles de millones que son algo así como 12.000 millones de euros en Francia, los millones de dólares en Polonia, los millones de dólares en Hungría, en Dinamarca, en Holanda, en muchísimos países, ¿sí? En muchísimos países de Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Argentina. Me consta, lo he leído varias veces. Hay muchísimos miles de millones de dólares en todos esos países que se transfieren todos los años a la Iglesia Católica y otras denominaciones para subsidiar la educación. Y vos fijate que la religión católica en todos los países está en un debate constante. Y imagínate el bien enorme que constituiría el hecho de conservar esos 200.000 millones de dólares en cada país, lo que le corresponde a cada país, para aplicarlo a la educación pública, a comedores escolares en Argentina que serían una bendición del cielo y apurarían el desarrollo económico e integral de la República Argentina. ¿Comprendes? Además, vos sabés que el padre Javier, porque resulta que después de este artículo, que se publica en la página de internet de Que no te la cuenten, está una posibilidad de que los lectores opinen, ¿sabes? Pero en este caso hubo dos opiniones nada más, la de un joven y la del padre Javier. Y me di cuenta que dice es el padre Javier Oliver Ravazzi, si no me equivoco, porque acá está bien, se refiere a este joven que comenta, se refiere al padre, ¿no? Y todo coincide con el artículo, ¿sabes? O sea, no puede ser otra persona, ¿no? Que el padre Javier Oliver Ravazzi. Entonces, el padre dice, ¿no? Javier, opina primero el padre Javier, y después opina otra vez el padre Javier, y después un joven, ¿no? Pienso que joven, que disiente con el padre un poco, ¿no? Y después el padre, ¿no? Bueno, el padre dice, en el primer comentario, porque después comenta en 1 hora y tantos minutos, después a los pocos minutos comenta otra vez el padre. Entonces, fíjate cómo comenta el padre, porque yo te digo, el padre creo que acierta, ¿no? Cuando explica sobre algunos temas de católico que conoce bastante, ¿no? Pero acá me sorprende la falta, como que falta un poquito de coherencia
en el escrito. Quizás el padre lo hizo muy rápido, ¿sabes? Pero simplemente quiero aclarar que algunos aspectos, ¿viste? Con todo respeto, ¿sabes? Dice, Dios no necesita plata. Precisamente para eso es Dios. Bueno, no entiendo por qué. Entonces quiere decir que los sacerdotes no deberían pedir plata. Si es así, es fabuloso. Pero no entiendo por qué lo dice. Voy a seguir leyendo. Pero para cumplir con su mandato expreso de ir y predicar, es necesario utilizar seres humanos e instalaciones y medios humanos, dice el padre. Instalaciones y medios humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que parecería que la iglesia necesita dinero. Y si necesita dinero, ¿qué tendría que venir del Estado? Me pregunto. Porque para eso están los fieles. ¿De acuerdo? Para eso están los fieles. Resulta que los humanos comen, enferman, necesitan alojarse y ser cuidados en su vejez. Para todo esto se necesita, el padre dice, plata, pero plata con cada letra en mayúscula, ¿entendés? Se necesita plata. Bueno, pero ¿qué quiso decir el padre Javier con esto? No entiendo, la verdad que no entiendo. Porque parece un poco chocante, sinceramente. Los obispos van a suministrar de su bolsillo la plata necesaria. ¿Ves? Te das cuenta como si el padre estuviera un poquito enojado dentro, ¿no? Así. Ayuda a los obispos a tener otro trabajo. Abre paréntesis y dice, ayuda a los obispos a tener otro trabajo y si es bien pagado, mucho mejor. Bueno, ese es el primer comentario del padre, lo cual, viste, parece difícil de entender. Porque si bien interpretado, está todo muy bien, pero no sabes cómo interpretarlo, de cierta manera. Y no me parece que se refiera a que entonces son los laicos los que tienen que ayudar. Parecería que como si se refiriese al Estado, ¿sabes? Porque dice, los obispos van a suministrar de su bolsillo la plata necesaria. A casi nadie se le ocurre eso, ¿no? Me parece, le diría yo al padre, a nadie se le ocurre decir que los obispos pongan de su bolsillo. No parece congruente con el tema, ¿no? No estoy muy enterado de las razones concretas que dieron origen a este derecho. Este derecho, ¿a qué se refiere el padre? Porque estamos hablando del salario que reciben los sacerdotes, que él dice que, que estaba bien que lo reciban. Pero sí conozco el de los países católicos europeos, por lo que será muy similar. ¿Ves? No se entiende mucho. La burguesía francesa da un golpe de Estado durante la celebración de los Estados Generales para solucionar el problema de la deuda pública. Y entre paréntesis, que absorbía el 50% de los ingresos del Estado, cierra paréntesis. Y en un momento determinado, con la excusa de sacar dinero para pagar deuda, incauta a la Iglesia Católica y solo a ella, no a los protestantes ni judíos, los bienes con que financia su actividad y los saca del bloque de subasta, en bloque a subasta, con lo que hunde los precios de compra, enriqueciendo así la nueva clase social que están haciendo. Bueno, quizás merece un poquito más de información esto, ¿no? Cuando pasa el horror revolucionario y se reanudan las relaciones con la Iglesia, probablemente ya con Napoleón se acuerda que, como es imposible recuperar esos bienes, y entre paréntesis, las 200 familias se niegan, no sé cuáles son esas 200, dar a cambio una indemnización consistente en que el Estado pague el salario de sacerdotes, obispos y cardenales. Mirá, yo no estoy de acuerdo con el pago de salario nada, ningún clérigo, pero fíjate que tomado en conjunto no se comprende, ¿no? Que se refiere a Napoleón, a las 200 familias, a una indemnización, no sé, el horror revolucionario a ver. Y después dice, es decir, están haciendo exactamente lo mismo que hizo Enrique VIII de Inglaterra con la Iglesia y el clero, y acá dice, ¿ves? Robar sus bienes y convertir a los sacerdotes en una especie de funcionarios pagados por el Estado. Mirá lo que dice, robar sus bienes a la Iglesia y convertir a los sacerdotes en una especie de funcionarios pagados por el Estado
y sometidos a los políticos, que controlan ahora todo: doctrina, plan de estudios, ordenación, destino, salario, promoción, becas de estudio para los hijos, etc. Entonces el padre no está de acuerdo con que se paguen los salarios, pero por otro lado decía que sí, que estaba de acuerdo. Porque al final de las opiniones dice: no entiendo por qué los obispos ahora renuncian a algo que no es suyo. A ver, ¿por qué los obispos renuncian a algo que no es suyo? Bueno, si no es suyo, deberían renunciar. Y entre paréntesis dice que no renuncian a sus propiedades privadas. Que no renuncian a sus propiedades privadas. Yo no sabía si tienen propiedades privadas. No sé, realmente no entiendo, ¿viste? Entonces, claro, porque el padre decía que era una indemnización, no un privilegio lo que recibían los obispos, deja ver acá, ¿no? Pero después dice que, por ahí dice, los sacerdotes, ¿no? Que terminan siendo, digamos, cooptados por el poder civil, ¿no? Y son obligados a respetar las ideas del Estado, de cierta manera. Del Estado ateo, digamos, no cristiano, si fuera así. Porque dice, repito, entre comillas, dice, robar sus bienes, porque se refiere a Enrique VIII, no sé cómo conectarlo a Enrique VIII, repito todo, es decir, están haciendo exactamente lo mismo que hizo Enrique VIII de Inglaterra con la Iglesia y el clero. Robar sus bienes, se quedó con los bienes. Bueno, Enrique VIII es otro tema, ¿no es cierto? No podemos comparar a Enrique VIII, que era un hombre que fundó el anglicanismo y tenía ideas estrafalarias, doctrinalmente era malo, no entendía mucho. Y bueno, y después sí, la iglesia prosperó, pero algún día, en poco tiempo, se van a convertir, tengo entendido, los anglicanos al catolicismo. Van a volver de vuelta. Y entonces dice, robar sus bienes y convertir a los sacerdotes en una especie de funcionarios. Y bueno, te están diciendo que en Bélgica y en Alemania, que reciben salario del Estado, son más funcionarios del Estado, parecería que sacerdotes de la Iglesia Católica. Esto es verdad, pero pagados por el Estado y sometidos a los políticos, que controlan ahora todo: la doctrina, el plan de estudios, ordenación, destino, salario, promoción, becas de estudio. Entonces el padre, sería bueno que esté de corazón, 100% en contra de que nadie reciba salario en la Iglesia Católica, nadie, ningún clérigo. Y después dice, lo mismo que hicieron los burgueses franceses para enriquecerse y controlar a un poder independiente de ellos, la Iglesia, lo hacen también los burgueses de Italia, Bélgica, Portugal, España y naturalmente los antiguos virreinatos, seguramente porque eso pesó mucho en la independencia filipina. Fíjate, la independencia filipina con España, con Italia, Portugal, no, cuesta entender. La gente, si no tiene problemas, no se pone a hacer revoluciones por cosas tan abstractas como libertad, igualdad y fraternidad. Hay gente con problemas mentales y también mentales, sí, y también idealistas. Pero lo que realmente movió a los revolucionarios franceses fue para robar los bienes de la Iglesia, del Estado, de los municipios y en América las comunidades indígenas. Ahora, cuesta juntar todo y entenderlo, ¿viste? Bien, pero fíjate, ya van 2 veces que menciona la palabra robar. 2 veces que menciona la palabra robar el padre. ¿Y sabes cuántas veces la menciona? 6 veces. Porque acá dice, y después en otro lugar te voy a decir dónde lo menciona. Bernardino Rivadavia, con la ley de reforma eclesiástica, entre otras cosas suprime las órdenes religiosas. Algunas órdenes religiosas las suprimió. En España, tras las incautaciones de Napoleón, la primera de 1820, junto con la supresión de órdenes religiosas, hay otras en 1836 y 1858, y les roba sus propiedades. Bueno, ves, menciona varios sucesos, situaciones, pero sería bueno explicar cada una, explicar menos de estas situaciones, pero explicarlas bien. Y les roba, otra vez dice, les roba sus propiedades.
Vos sabés que yo nunca leí que el Estado había robado la propiedad de la Iglesia, jamás. En todos estos años que he leído muchos artículos sobre el tema de muchos países, nunca leí que el Estado, que digan que el Estado robó a la Iglesia Católica. Porque por lo demás, lo que llamaban desamortización en España, la desamortización, era, digamos, era que el Estado quería establecer una especie de borrón y cuenta nueva, porque la Iglesia había tenido muchísimas propiedades, llegó a tener mucha, pero mucha hacienda, muchas propiedades, y era demasiado que complicaba la vida del Estado mismo, ¿entendés? El Estado civil. Además, en otro lugar dice, el robo de propiedades de la Iglesia estaba castigado con la excomunión. Fíjate, porque además de decir robo, que nadie la menciona, te digo, si alguien sabe que me diga, ¿no? Que me lo diga, pero además de eso dice que él estaba castigado con la excomunión, ¿no? Pero lo que él llama robo de propiedades, ¿sabes? Porque muchas veces hubo acuerdos, siempre hubo acuerdos con la Iglesia Católica. No es que el Estado expropiaba y no, había muchísimos acuerdos, siempre hubo acuerdos. Y por lo demás, ¿de cuántos sacerdotes se quejan y obispos se quejan formalmente de lo que pasó en 1821, 22, por allí con Rivadavia? No son muchos, eran pocos. Y además tenés algunos laicos, ¿sí? Como por ejemplo Horacio Giusto, Nicolás Márquez, la periodista Claudia Peiró, que escribe en Infobae, que hablaban de los privilegios de la Iglesia, que la Iglesia no tenía por qué quitarle privilegios y que que lo otro. Bueno, pero te das cuenta, no conocen mucho la historia, no conocen realmente la historia de la Iglesia. Y no sé por qué no son sacerdotes los que hablan así. Este es el único sacerdote que yo voy a hablar abiertamente de este tema, ¿sabes? Y no lo entiendo mucho para nada, ¿sabes? Entonces, fíjate, acá también dice, el padre se refiere, en un momento dado también, a que, bueno, voy a leerte todo, pero quizás no tengo tanto tiempo, ¿entendés? Y todo así en este sentido. Y después se refiere al robo el padre. Bueno, te aclaro por supuesto que en Alemania el Estado, al que no, como te dije antes, creo que te dije, el católico que deja de pagar el impuesto eclesiástico porque se rebela, porque lo ve injusto y como es, bueno, entonces no puede recibir los sacramentos. Por eso quiero que el Papa, yo creo que la Santa Sede debería levantar corregir ese permiso, aclarar a Alemania que no deja de permitirle el hecho de que impongan coercitivamente el hecho de pagar el impuesto eclesiástico. Porque vamos a ver, moralmente a vos, ¿qué te conviene como católico en Alemania? Pagar el impuesto eclesiástico que te resulte molesto y después trabajar, organizarte con todos los católicos e insistir, visitar al obispo, mandar cartas al Vaticano e insistir con los clérigos para que abandonen ese cobro obligatorio. Y acá el padre vuelve a repetir, ¿no? Aún así sigue teniendo su origen y justificación en las incautaciones de los políticos y terratenientes del siglo XIX. Políticos y terratenientes, no. La idea del siglo XIX, ¿no? La idea, además de hacerse rico robando, y fortalecer con ello su opresión sobre el pueblo, es que así los ilustrados podrían hacer prosperar esas tierras solares y solares urbanos. Bueno, tenés que saber qué pasó. Hay mucho que explicar, el padre no lo explica, ¿entendés? Porque juntó muchísimos temas el padre. Y es importantísimo. Fíjate que en la época de España, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, nunca hubo españoles que estaban enojadísimos con la Iglesia Católica. Podrían estarlo tranquilamente, ¿viste? Porque de hecho a mí inclusive me parece injusto que tantas actitudes eclesiásticas respecto de los privilegios que reciben, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que no dejaban de ser católicos, ¿sabes? No dejaba de haber un respeto católico en todos esos
político de la época, ¿sabes? No había en ese entonces extrema izquierda, aunque yo estoy de acuerdo que si la extrema izquierda de Argentina, algunos partidos, piden que se termine como ejemplo, con el salario de los obispos, yo estaba de acuerdo porque me parecía que era lógico, ¿sabes? Porque no puede, por ejemplo, si hay una deuda con el Estado, aun cuando esa deuda podía ser lícita, o sea, verdadera, me parece que lo que tiene que, digamos, hacer el Estado no es pagarle a los obispos, porque es fácil que los obispos cobren la deuda que tiene toda la Iglesia Católica de Argentina. Además, no es bueno que reciban un salario del Estado los obispos, ¿entendés? Entonces, a ver, a algún católico le podría parecer que inclusive los obispos podrían pedir perdón por haber cobrado el salario. A algunos les puede ser ocurrir, pero el hecho de que, a ver, que diga que es el padre, que es una indemnización, como acaba de ver, y que no es un privilegio, y que inclusive, bueno, que dice primero que habría que pagar salarios en algunos lugares y él mismo acepta que al recibir salarios es como que se convierten en súbditos del Estado, ¿sabes? Y pueden llegar a transigir, ¿no?, en temas relacionados con los valores cristianos no negociables, que no se pueden negociar. Bueno, ahora, vos fíjate, estamos hablando de la educación, ¿viste? ¿No? Se habla de salarios y la educación, los subsidios de la educación. Si vos te pones a leer lo que pasó en Francia, por ejemplo, con los subsidios a la escuela privada, hay un título que tengo acá: el dinero público para las escuelas privadas no ha generado equidad en Francia. Y se comprende perfectamente, ¿sabes? Porque si vos me entendés cuáles son las razones fundamentales, que ya el hecho en sí mismo de recibir un peso del Estado a una escuela privada, por más católica que sea, ¿sabes? Porque inclusive si es católica puede llegar a dejar de ser católica, por culpa de ese pesito, o los millones de pesitos, ¿sabes? Entonces, se tiene que entender, pero el solo concepto de que el Estado le da dinero a una escuela privada, que tendría que estar mantenida por los privados, ¿sabes? No quiere decir que yo como católico piense que las escuelas católicas tienen que ser privadas y pagar una cuota a todos los padres y mantener la educación del hijo, porque a la larga, si también, aun cuando tenga mucho dinero en la familia para pagar, no deja de estar viciada la educación, ¿no? Viciada de elitismo, viciada de segregación, viciada de digamos, egoísmo ideológico, ¿entendés? Porque la verdadera educación tiene que ser gratuita y me parece a mí, ¿no? Pero por supuesto, vos podés pagar. Yo pagué mucha plata por profesores particulares, para que me enseñen, para dar el examen de una materia o de otra. Y me parece fenomenal, ¿no? Los adoro a los profesores. Pero claro, que una escuela te cobre, suponete, muchos miles de dólares de una universidad para darte un título universitario. Y me cuesta entenderlo, ¿sabes? Pero te estoy incluyendo en la Universidad Católica, cobran miles de dólares las universidades católicas en Estados Unidos, ¿viste? Y otros países, cobran muchos miles de dólares o de euros. Entonces, si la escuela primaria, secundaria y universitaria fuera gratuita, el día que en los Estados Unidos se den cuenta, por ejemplo, de que también la salud tiene que ser pública y gratuita y universal para todo el mundo, se van a dar cuenta de que encontraron, ¿sabes qué? El tesoro escondido para ellos debería ser la gratuidad de la salud y la gratuidad de la enseñanza, ¿sabes? Y el tesoro escondido nuestro que tenemos pendiente los católicos es la gratuidad de los sacramentos, ¿sabes? La gratuidad de los sacramentos porque es un tesoro que va a enriquecer muchísimo a la iglesia, ¿sabes? Porque si tenemos miedo de que no nos den si pensamos que nos tienen que dar una retribución por el sacramento,
Bueno, no entendimos bien lo que es el apostolado, lo que es el Evangelio. Y además, si pensamos que si no nos dan dinero por la entrega del sacramento, que no vamos a poder vivir, que no vamos a tener un plato de sopa, no es correcto, no se espera eso de un apóstol, ¿entendés? No se puede esperar que un apóstol diga que no voy a tener una comida digna para vivir si no hago mi trabajo de sacerdote normal, inclusive de laico, ¿sabes? Y acá te explica todo, ¿no? El tema de... ¿Sabés que en Francia suman 12.000 millones de euros, según muchos estudiosos? 12.000 millones de euros la cantidad que el Estado le transfiere a la escuela privada. Fíjate, Suecia, escuelas gratuitas muy buenas y vouchers conflictivos. Porque está dicho, acá está bien claramente expresado que los vouchers, acá mirá lo que dice, las escuelas gratuitas gestionadas por empresas privadas han sido calificadas en Suecia como un fracaso, porque el gobierno actual, debido a la priorización del lucro, la desigualdad y la menor calificación de sus profesores. A ver, lo repito. Las escuelas gratuitas, gestionadas por empresas privadas en Suecia, han sido calificadas como un fracaso, tanto por el gobierno, me parece que dice, por el gobierno actual, debido a la priorización del lucro, la desigualdad que produce y la menor calificación de sus profesores. Estos son algunos motivos, pero hay muchísimos más, claro, que los leí en otro lugar, de Estados Unidos, por ejemplo. Se ha reportado que las escuelas gratuitas tienden a inflar calificaciones de los alumnos para atraer estudiantes, generando un desequilibrio con las escuelas municipales. A pesar de la alta inversión en educación, los resultados en pruebas internacionales como PISA no han mostrado mejoras paralelas en las últimas 2 décadas, rezagándose respecto a vecinos como Finlandia. No obstante, te digo, en Suecia la opinión que dan respecto a la educación dicen que es muy buena. Dice, la educación gratuita en Suecia es de alta calidad en general, con un sistema centrado en el alumno y buena educación superior. Sin embargo, los vouchers escolares, que es plata para los papás para que paguen una escuela privada, enfrenta críticas por aumentar la segregación, que eso se da perfectamente, por ingresos, por ejemplo, permitir lucro excesivo y la inflación de calificaciones en escuelas libres privadas. Suecia tiene un sistema educativo altamente igualitario y reconocido internacionalmente, especialmente en educación superior, en las universidades. En España, el gasto en educación concertada, ellos la llaman educación concertada a la educación subsidiada, para escuelas católicas y otras escuelas privadas. Aunque la enseñanza en los centros concertados es gratuita en las etapas obligatorias, muchos centros solicitan, debe ser gratuita, debería ser porque ellos han querido que sea así. Muchos centros solicitan a las familias cuotas voluntarias para cubrir otros gastos. O sea, igual pagan, ¿viste? Igual tienen que pagar. O sea, está claro que es plata para los que tienen plata,
y queda menos plata para los más pobres, ¿sabes? De la educación. Acá, por ejemplo, te dice cuáles son las cuotas medias en algunos lugares que oscilan entre 680 euros y 860 euros anuales para las escuelas subsidiadas. ¿Entendés? Cobran ese dinero y además reciben subsidios, mucha plata del gobierno. Y después, no, te hablaba los comedores escolares. En Finlandia hasta están haciendo un concurso nacional, bienal, dedicado a chefs de catering colectivo, una iniciativa que sirve para descubrir nuevas recetas para luego proponerlas a todos los colegios del país. Bueno, te doy gracias y no sé si me quedo satisfecho con lo que dije del tema, porque sería bueno que un día lo entendamos del todo en Argentina y en todo el país, en todo el mundo también. El tema este de los salarios, ¿no? El tema de los subsidios a la educación. Y pensar más, pensar más en cómo estamos viviendo la actualidad los católicos, cómo es nuestro apostolado actual, ¿sí? Si estamos realmente haciendo apostolado como deberíamos, si nos estamos preparando para ser buenos profesores de teología, buenos maestros, ¿eh? De espiritualidad también. Yo, viste, modestamente tengo que aprender mucho, tengo que mejorar muchísimo, pero sin lugar de mirar tanto el pasado, viste, que nos podemos equivocar mucho, miramos el presente para cambiar el presente y mejorar el futuro. Es mucho más fecundo, ¿sabes? Te doy gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Gracias.